¿qué te parece si comenzamos con el tema de la ministra Yasmín Esquivel y su tesis de doctorado y cómo el presidente López Obrador ha tratado de minimizar el tema? Vamos a ver. Realmente, pues, de pena ajena, pero no pasa nada en la Universidad de Como Anáhuac. no pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar. O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es. Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Bueno, pues insuperable el tema, ¿no? La verdad es que todo se remite siempre al robo de la presidencia en el 2006. Al supuesto robo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. No se ha comprobado, se ha dicho una y otra vez cuáles fueron los resultados. Y dice que no pasó nada, que nadie se quejó, que mucha gente votó por él y él hizo su plantón en Reforma durante mucho tiempo, semanas en donde estuvimos acorralados en la ciudad, en donde perdieron muchísimos comerciantes pues sus negocios, en donde se usaron el Paseo de la Reforma como sanitario, ¿no? Y hubo muchas manifestaciones que él organizó y si no hubiera sido por todo lo que organizó y mucha gente se indignó, no sería hoy presidente, ¿no? Manipuló todos estos años el tema de que le habían robado la presidencia en el INE y Felipe Calderón, etcétera. Y bueno, yo creo que ese es el capricho y la necesidad de querer cambiar ahora el INE, ese rencor que tiene. Yo de verdad agradezco que no haya llegado antes a la presidencia porque ya lo tendríamos aquí durante años, ¿no? Ya habría logrado cambiar la Constitución, porque creo que entonces tenía a lo mejor más credibilidad. Yo leo mucho los comentarios que nos dejan y ojalá él los lea o alguien de su equipo le avise que hay muchísima gente que nos escribe que se arrepienten de haber votado por él. Sí, bueno, definitivamente esta comparación con la elección de 2006, que él dice que hubo fraude, que como dices no ha aprobado a la fecha, pues te dice en buena medida cuál es el nivel de conocimiento del presidente respecto del plagio, porque un plagio no es... Además. O no tiene nada que ver con un fraude o un supuesto fraude electoral, de entrada, ¿no? De robar, o sea... Entonces, si está diciendo que Felipe Calderón, él está diciendo, si Felipe Calderón se robó la presidencia, entonces la ministra se robó sus títulos, o no sé. Sí. El caso es que es una confusión porque el presidente no sabe cómo atajar ese tema del plagio y tratarlo de derivar hacia Felipe Calderón o García Luna o lo que tú quieras que tenga que ver con el periodo que él no quiere, que es el de los panistas, especialmente de Felipe Calderón. Y te dice en buena medida también, no solo el desconocimiento, sino también el desprecio por la ley. Sí. Porque aquí el tema es que no es que se infle el tema, es que una ministra de la Suprema Corte, quien es la última palabra, ella, junto con otros 10 ministros de la Suprema Corte respecto de controversias, debates y definiciones del impacto de la Constitución en la vida diaria de los mexicanos, es alguien que hizo trampa no solo en su tesis de licenciatura, sino también en la de doctorado. Sí. Entonces, imagínate qué contenido tienen los documentos que ella presenta para debatir con sus pares en la Suprema Corte de Justicia. No, bueno. Todos han de estar haciendo casita para que no les copie. Yo creo que sí. ¿No? O sea, yo creo que hay una parte ahí que el presidente obviamente, pues a lo mejor él copiaba. A lo mejor copió muchas veces en la escuela para poder pasar de año. Y pues sí, si para él es normal eso, pues ya cualquier otra cosa es grave. Pero en teoría aquí no es que se infle o no, no es que los medios hagan una campaña en su contra, es que ahí está el hecho y no se va a quitar
y su presidencia quedará marcada porque él puso a la esposa de un amigo suyo, la nombró él, la propuso, se la aprobaron los de su partido en el Congreso para que fuera ministra de la Suprema Corte y, además de que era amiga y todo, hizo trampa plagiando y copiando contenidos de algo que supuestamente debiera ser investigación original y que debió darle por los méritos el título que tiene, y ya vemos que no es así. Bueno, un par de cosas. Entonces, él dice que no lo dice así, pero podemos decir que ella también se robó la tesis, como Felipe Calderón pues es lo que se dice, robó, ¿no? la candidatura. Y además, este tema de no trabajar, ¿no? De no esforzarte, de no investigar, claro, de hacer lo que sea por tener un título. O sea, como acabas de mencionar, cómo llega ella a la Suprema Corte. Bueno, pues así lo dice la ley, pero es su propuesta. Y pues así es su presidencia, ¿no? Es no trabajar. Así fue durante todos estos años de candidato. Él pues nos ha dicho muchas veces que no tiene dinero, no sabemos de qué ha vivido todos estos años. Hoy sí sabemos, ¿no?, que vive claramente de los impuestos, que además se fue a Palacio Nacional y vive muy bien, etcétera. Pero es esta idea que tiene igual de regalar dinero, ¿no?, sin esforzarse, sin transparentar. Y bueno, pues es lo mismo, es la misma persona que eligió para la Suprema Corte. Mira, yo te diría algo muy importante de lo que acabas de decir, y es, si el presidente entiende que alguien está en un puesto, en una posición, y está ahí de una forma pues inadecuada en términos de la capacidad que tiene esa persona, es decir, no sé, por decir un ejemplo, la secretaria de Educación Pública no sabe nada de educación, pero está ahí porque es maestra o cosas así. O la ministra está ahí a pesar de que hizo trampa 2 veces, por lo menos de lo que sabemos, para llegar ahí. Eso es corrupción. Sí, claro. ¿Cuántas personas dentro del gobierno del presidente López Obrador son corruptas y participan en este esquema de corrupción, en el cual no tienes ninguna preparación, no tienes ningún mérito para estar ahí? Al contrario, haces trampa, llegas y luego no sabes de qué se trata la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, hay ejemplos, los ejemplos sobran. Sí. Y que el presidente diga que es 90% honestidad, pues no es honestidad. Ya y vimos solo que 10% capacidad, pues tampoco es. Entonces, es corrupción, 100%. Así es, tienes razón. Bueno, pues creo que algo que somos los mexicanos y las mexicanas, somos muy trabajadores, ¿no? Salimos desde muy temprano de nuestras casas, claro, a ganarnos el dinero que nos merecemos, ¿no? No tenemos, no se refleja en los servicios que da el gobierno, y este es uno de los mejores ejemplos.